es un idioma y por lo tanto, dentro del territorio mapuche, hay, este va variando, tiene ciertas variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 4 identidades territoriales, hay muchas más, pero solo por nombrar algunas, tenemos, por ejemplo, el Picún Mapu, que es el territorio del norte, el Puel Mapu, que es el territorio actualmente que es Argentina, tenemos Huilí Mapu, que es el territorio del sur, que va desde Valdivia principalmente hacia el sur, y tenemos, por ejemplo, el Lafken Mapu, que es el territorio que está colindante con el océano o con algún lago. Entonces, dentro de estos territorios hay variantes del mapudungun. Es decir, que por ejemplo, eh, tenemos que en el Afken Mapu, por ejemplo, en vez de decir Feley, que más de alguno lo habrá escuchado, se dice Veley, con B. O por ejemplo, en el Pehuen Mapu, en vez de decir Amuan, que es Iré, dicen Amón. O por ejemplo, en el Wiji Mapu, en vez de decir Meu, se dice Mu. Entonces, estas son diferencias dialectales, se puede decir, del mapungún, pero el mapungún en sí es un idioma. Entonces hay que tener claro, y lo que nosotros vamos a enseñar acá es una variante del mapungún, porque puede que, no sé, pues, dependiendo de ustedes dónde vivan, o a lo mejor si conocen a algún hablante, ellos les digan otra forma de decir ciertas palabras, lo cual va a estar bien. Probablemente las dos formas van a estar bien, dependiendo del territorio. ¿Vale? Entonces, otra noción del mapungún es que se dice que el mapuzungún no es complejo o que nos sirve para decir ciertas cosas, ¿no es verdad? Más de alguno tal vez lo habrá escuchado. Lo que hay que decir es que el mapuzungún sí es complejo y su complejidad radica en que es aglutinante. ¿Qué quiere decir que sea aglutinante? Es que tiene una serie de partículas, sufijos, prefijos, para ir formando ciertas oraciones que se van a ir colocando en ciertas palabras o verbos para ir formando ciertas oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mapuzunguletoin, que si lo desglosamos, tenemos la palabra mapuzungún en principio, después tenemos las partículas le, tu, a y in. Toda esta palabra en sí dice, volveremos a estar hablando mapuzungún. O sea, solo a partir de una palabra estamos formando ya casi una oración completa. Esta capacidad del mapuzungún es la que permite actualmente también ir formando nuevas palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra muchungwe, que se podría traducir como teléfono o celular, y que viene formada a partir de la palabra muchumun y we, que muchumun es llamar y we es como objeto, sería como objeto para llamar. Entonces, esta complejidad del mapuzungún es la que le permite también ir adaptándose y ir creando neologismos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos páginas como Kimeltuwe, en donde vemos constantemente ciertas palabras que se van creando, y es lo que va también apoyando la revitalización del mapudungún dentro de espacios como en la ciudad. ¿Vale? Otra noción del mapudungún que se dice es que el mapudungún no se escribe. Tal vez, mucha gente tal vez lo ha escuchado también, lo cual es una noción errónea, porque el mapuzungún ya desde el principio del siglo casi es que se está escribiendo. Por ejemplo, tenemos textos del Blanco Pascual Coña que están escritos en mapungún y que son bien antiguos, y también los textos de Manuel Manquilef, por ejemplo, si alguno quiere conocer más sobre eso. Entonces, actualmente en el mapuzungún hay 3 sistemas, o sea, hay estos grafemarios que son los más conocidos actualmente, que son Raguileo, Unificado y Asumchefe. Estos se han creado más o menos alrededor desde los 90 y que
se han creado con la función de apoyar la enseñanza y la difusión del Mapuzungún dentro de distintos medios, pues, medios de comunicación, medios escritos, y también del aprendizaje. Y estos grafemarios van cambiando. Nosotros vamos a usar el Asumchefe, pero tenemos el Reguileo y el unificado, que también son bien usados y que es importante que ustedes sepan la diferencia. Por ejemplo, tenemos la palabra Nutram acá, que es conversación, y que vemos que en Reguileo está escrito con una V y con una X, ¿cierto? Y en unificado lo tenemos con una U, con una U con cremillas y una TR, y en Asumchefe lo tenemos con una U con cremillas y una TX, ¿verdad? Tenemos que saber que cuando, por ejemplo, le damos esta palabra así en reguileo, tenemos que saber que la V es una U con cremillas y una X es una TR o una TX. Tenemos que ir diferenciando. Por ejemplo, también tenemos la palabra anciano, que se dice chachay en Mapudungun, y aquí en reguileo, por ejemplo, la CH se escribe con una C. Entonces, cuando uno vea una C, va a saber que el grafemario que se ocupa es reguileo. Pero que la C no es una C en reguileo, es una CH, ¿no es verdad? Entonces tienen que ir notando esa diferencia. Por ejemplo, también en reguileo tenemos la J, que es una doble L. Por ejemplo, tenemos la palabra suegra, que es yaya, y que en reguileo se escribe jaja, pero que en realidad no es jaja, es yaya, que la J se pronuncia como una doble L, una doble L. Entonces, eso hay que saber, que el Mapuzungún sí se escribe y que tiene distintos grafemarios. Y que el que nosotros vamos a usar es el Asumchefe en estas clases, pero que si ven un reguileo, también tienen que saber que, que, por ejemplo, hay ciertas palabras en reguileo que son distintas a Asumchefe, pero que la pronunciación es la misma, ¿cierto? Entonces, eso, de ley. Entonces, ahora vamos a ver los sonidos mapuche. Mapuche Zungun, focal ñey. O sea, el Mapuzungún tiene 6 vocales. Tenemos la A, la E, la I, la O y la U, que son igual al español. Y tenemos la sexta vocal, que es la U con diéresis, o que en reguileo la pueden ver como una V, y que se pronuncia U. Tiene que, bueno, esta es más o menos compleja de sacar al principio porque no es un sonido propio del español, un sonido propio del Mapuzungún. Y para decirla, la forma más fácil de sacar el sonido es poner la boca como si dijeran una I, y en vez de decir una I, dicen una U. Dicen U. El sonido es como quien, como que se queda más en la garganta, se podría decir. Y otra forma de sacar el sonido es que cuando está entre dos consonantes, es como si no hubiera ninguna vocal entre medio. Por ejemplo, tenemos la palabra chur, que si uno se fija, como que no hubiera ninguna vocal entre medio. Solamente iría la ch y la r. Entonces, para que tengan en consideración, cuando vean una U, es una U con cremillas, es una U. Y tienen que poner la boca como una si dijeran la pele. Bueno, también, Mapuche Zungun, aquí primero vamos a practicar la vocal. Entonces tenemos la primera palabra que es ruca. Ruca, que es casa, ¿cierto? Tenemos la palabra huiño. Huiño, que es el palo, o lo que se dice chueca en español como para jugar palín, pero que se llama huiño.
Y tenemos Pehuen, Bueno. Pehuen, Pehuen, que es Araucaria en español, ¿cierto? Y ahora tenemos unas palabras más difíciles que con la U. Por ejemplo, tenemos la primera que es Uñum, Uñum, Uñum. Recuerden que tienen que poner la boca como si dijeran una I. Uñum, Uñum, ¿ya? Y es pájaro. Tenemos la palabra Cuyen, 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 que es luna. Recuerden que aquí, por ejemplo, en Cuyen, una forma para que le salga el sonido es como si no hubiera ninguna vocal entre la K y la Y. Cuyen. Y tenemos Antu. Antu, que es sol. Antu. ¿Ya? Si no le sale el principio es normal porque no es un sonido propio del español y que al principio cuesta, pero con práctica ya se va sacando el sonido. Ya. Por otro lado, tenemos que en Mapuche Zungun, Mari pura consonante ni. O sea que el Mapuzungún tiene 18 consonantes. Como ven acá, las que están marcadas en rojo en el PPT son las sonidos que son distintos al Mapuzungún, en el Mapuzungún. Y las que no están marcadas en rojo son idénticas en el español. Entonces primero tenemos la CH, que es CH normal, y una F, que también es normal. Y tenemos la G, que, bueno, aquí lo leemos como G, pero que en realidad no es una G, sino que es una NG, que es una NG gangosa. Muchos dicen que es como el sonido de un bebé llorando, o los que han visto tal vez Bob Esponja, como la risa de Calamardo, dicen. Como el típico ejemplo que se da. Y que para sacarlo es un sonido gangoso. Tienen que decir, o sea, vamos a practicar. Nga, ñe, ni, ngo, ngu, y ng. Recuerden que siempre tengan presente que cuando digan una tienen que poner la boca como si dijeran una I. Ng. Ng. ¿Ya? Entonces, recuerden, la G en el Mapuzungún no es una G, es una Nga. Ya. Por otro lado tenemos la K, que es igual, y la L también, que es igual. Hay que hacer una cierta distinción en la L, que en algunas partes probablemente, si que han leído textos de Mapuzungún o han visto algún escrito, algunas partes se escribe como LH o como una L abajo. Eso quiere decir que hay dos tipos de L en Mapudungun. Hay una L normal y hay una L interdental, que cuando uno lo dice hay que poner la lengua entre los dientes. Por ejemplo, está la palabra laku. Laku. La L no es una L normal, sino que es una L interdental. Y hay que hacer esa distinción. ¿Ya? Por otro lado tenemos la doble L. La doble L también es distinta al Mapudungun y tal vez es también uno de los sonidos más complejos de sacar. La doble L se podría decir que es como una doble L bien dicha del español. Como que se hace la distinción entre las dos L. Entonces, para poder sacar este sonido, una forma es intercalar entre las dos L una I. Como si dijéramos lil, pero muy sutilmente. Entonces, y lo otro es que hay que poner la lengua como en el paladar, o arriba, para decirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos ya, ye, yi, yo, yu y liu.
You. Y. Entonces, ese es la doble L. En todo caso, después les vamos a dejar un video, algún link de un video que hay en YouTube y que les va a servir para practicar, ¿ya? Para que no se angustien si no escuchan bien o si no logran practicar tanto ahora. Por otro lado tenemos la M, que es igual, y la N también que es igual, pero la N hay que hacer la distinción igual que en la L, que hay una N normal y una N interdental, igual que en la L. Entonces, por ejemplo, si ven una NH, es interdental, o una N con un paréntesis abajo, o sea, con un subrayado abajo, también es interdental. Y que la forma de sacarlo es de la misma forma que la L, poniendo la lengua entre los dientes y decir la N. Na. Por ejemplo, esta palabra namón, que es interdental. ¿Ya? Por otro lado tenemos la ñ, que también es igual en el mapudungun que en el español, pero hay que hacer la aclaración de que la ñ en el mapudungun muchas veces puede ir al final de una palabra o antes de una consonante. Por ejemplo, está el ejemplo de elunma o macun, y que hay que pronunciarla, porque muchas veces pasa que como que nos cuesta y no la pronunciamos. Decimos macun nomás, como con N. Pero hay que saber que es una ñ, que es macun. Y para decirla igual, lo que podemos hacer es poner la lengua en el paladar. Y decir macun, macun, Macun. macun. ¿Ya? Hay que tener esa noción de la ñ, porque es una que igual a veces cuesta decirla porque no estamos acostumbrados a decirla al final de una palabra o antes de una vocal, pero hay que marcarla para que no, para hacer la diferencia con el español. Por otro lado tenemos la P es igual que en el español, y tenemos la Q. La Q es como un sonido mucho más cultural, si se podría decir. No sé si han visto Dragon Ball cuando dicen Goku, es como un sonido más que sale un poco más de la garganta. Goku. ¿Ya? Esa es la principal diferencia con la Q. Tenemos la R, que la R es un sonido más suave que en el español. Por ejemplo, no es Marry Marry, sino que es Mary Mary. Es como una R parecida al inglés, si alguien se ha escuchado inglés. Mary Mary. ¿Ya? Pero no es un sonido difícil de sacar para nada. Solamente que es más suave y es una R mucho más suave que la del español. Por otro lado tenemos la S, que es igual, la T, que también es igual, y tenemos la TX, o la X en reguileo, o TR en unificado. La TX también es una TR más arrastrada, como lo que han escuchado, por ejemplo, en trabajo, la palabra trabajo. Así se dice la TR o TX en mapudungun. Tra, tre, chi, tro, tru y tru. ¿Ya? No es un sonido difícil de sacar porque está bien, se habla bastante desde el español con esa TR del mapudungun. ¿Ya? Tenemos por otro lado la W, que también es igual, y que, por ejemplo, cuando vemos palabras como manquehue, o sí, como wala, se usa esta W como una HU del español, ¿cierto? Tenemos la Y, que también es igual, y por último tenemos la Z. La Z, a diferencia del español, es una Z también interdental, y que también puede ser una D dependiendo de donde lo diga. La Z y la D es lo mismo, recuerden. Y para sacarla solamente tienen que poner la lengua entre los dientes.
F, Sí. F. ¿Ya? No, tampoco es complicado, solamente hay que poner la lengua entre los dientes para que salga el sonido de la Z. Ya, entonces ahora vamos a hacer una pequeña práctica con algunas palabras. Apenas a cambiar el PPT. Ya, aquí tenemos las palabras. Primero tenemos Tomo Newen. Tomo, Newen. Tomo, Tomo. Somo. Somo, que es mujer, Somo. ¿cierto? Y Somo Newen es fuerza de mujer o fuerza femenina, como se dice acá. Somo. Recuerden que la Z es interdental. Tenemos la palabra aquí con un gran personaje. Chewa. 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 Ewa. Chewa. Chewa. Que es perro, ¿cierto? Y que acuérdense que la TX es una TR arrastrada. Che. Y tenemos Fewu. Tewu. Fewu. The wood. Fewu. The wood. The wood. Que es ratón. Y recuerden que la Z es interdental y la U es como si dijéramos no hubiera ninguna consonante en una vocal y ponemos la boca como si dijéramos una I. Se lee. Pele. Fewu. Ya. Tenemos aquí Pangui. Pañi. Pangui. Pañi. Pangui, que es puma. Recuerden que la G no es una G, es una nga, gangoso. Esta de calamardo, recuerden, o llanto de bebé. Pangui, Pañi. ¿ya? Tenemos la palabra vialín, Yalin. vialín, Yalin. vialín, Yalin. que es araña. Recuerden que para decir la doble L pueden intercalar una I entre medio para que les vaya saliendo de a poquito. Y recuerden siempre remarcar la ñ al final. Yalin, Yalin. ¿Ya? Yalin. Y tenemos Rally, Rally. Rally, Rally. que es plato, ¿cierto? Y que la R es más suave también. Rally. Y al final tenemos los últimos dos ejemplos que son los más difíciles. Tenemos la primera, que si se fijan, es bien difícil decirla porque casi todos los sonidos de esa palabra no son propios del español. Entonces, si nos cuesta al principio, no pasa nada. Hay que practicarlo solamente. Que es liu. 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 Niñito. Liu. Niñito. ¿Ya? Que es piñón. El piñón que sale del pehuén. ¿Vale? Liu. Y por otro lado tenemos la palabra ngru. Nguru. Ngru. Nguru. Ngru. ¿Ya? Que es zorro. Esta hay que practicarla más porque son más complejas, pero vamos a compartir materiales para que vayan viendo en YouTube y vayan practicando. ¿Ya? Fey Mutant, por ahora. Vamos a dar paso al Peñigao ahora para que nos cuente qué nos tiene. Pele Peñe. Mari Kagiñe Compuche. Pele. Ramtuñekelu Winkadumumu. Ramtuñekelu Mapudumumu. Decidimos que para poder comunicarnos mejor, para poder darnos a entender y facilitar el aprendizaje de este idioma, vamos a tratar de responder solo las preguntas cuando las escriban en Mapudungun, ¿ya? Si escriben una pregunta en Mapudungun, va a ser muy bueno para ustedes y nosotros, para que nos entendamos bien y
se vaya utilizando el idioma, porque cuando una lengua, ¿cierto? Un idioma se usa, es cuando se revitaliza, ¿ya? En primer lugar, entonces, para esto vamos a hablar de los que yo que los que van a ser simplemente palabras que nos van a ayudar a comprendernos mejor entre ustedes y nosotros, ¿ya? Entonces, en la anterior, primero vamos a ver la palabra ñoshi ñoshi, ¿ya? Ñoshi ñoshi, si ustedes nos dicen eso, vamos a entender de que estamos avanzando muy rápido y de que es necesario de que avancemos un poco más despacio, ¿cierto? Más ñoshi ñoshi, más lento, más calmado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si quieren saber Shenpi Winkamumu, significa, o sea, eso va a significar que ustedes quieren aprender una palabra que conocen en Mapudungun, ¿cómo se dice en castellano? Por ejemplo, Shenpi Ngeliu Winkamumu. ¿Qué significa Ngeliu Winkamumu o en castellano? Entonces, nosotros le podríamos decir Ngeliu feita piñón, ¿ya? O sea, el Ngeliu es piñón en castellano, ¿ya? Por otra parte, por ejemplo, si quieren saber cómo se dice una palabra que conocen en castellano, cómo se dice en Mapudungun, nos pueden decir Chumyeshi piñekei Mapudungun. Por ejemplo, nos podrían preguntar Chumyeshi piñekei Araucaria Mapudungun. Y nosotros les podríamos responder Pehuen, Piqueitache, ¿ya? La gente dice Pehuen a la Araucaria, ¿ya? Otra palabra que nos va a ayudar para comprendernos, ¿cierto? Puede ser que nos digan Kakiñeshi Feifiafen, ¿ya? Y eso nosotros vamos a entender de que quieren que repitamos lo que acabamos de mencionar. También nos pueden decir, por ejemplo, Kakiñe, ¿ya? Si nos dicen Kakiñe, es que lo digamos de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, yo recién estaba diciendo ñoshi ñoshi y alguien nos escribió ahí ñoshi ñoshi. Así que tenemos que avanzar un poco más despacio, ¿ya? Ahora, también vamos a ver otras palabras que nos van a ayudar a nosotros también, a poder preguntarle a ustedes si es que están comprendiendo o no lo que estamos viendo. Por ejemplo, les podemos preguntar durante esta clase o la siguiente, y eso es, hay preguntas que ustedes nos pueden decir en caso de que tengan una pregunta, Nien Kinyeramsen. Y en caso de que no tengan ninguna pregunta, nos podrían responder Nielairamsen. O sea, no hay pregunta. Asimismo, en caso de que nosotros le digamos Peleikan Felelai, le estamos preguntando literalmente, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Por ejemplo, con algo que estemos proponiendo, con algo que les estemos enseñando, ¿ya? Entonces, si ustedes están de acuerdo, nos pueden decir Felei. Y si no están de acuerdo, nos pueden decir Felelai, ¿ya? Por otra parte, también respecto a el entendimiento, nosotros les podemos preguntar a Somtiman, y eso va a ser, ¿entendieron ustedes? Y para decirnos que sí, simplemente nos dicen Mai, que significa sí. O nos pueden decir Asem la fin, que significa no entendí eso. Bueno, eso con respecto a los que yo que los son, ¿ya? O sea, a las palabras que nos van a ayudar a comunicarnos para poder preguntarnos, ¿cierto?, en Mapudungun. En primer lugar, respecto como al contenido de la clase, vamos a ver lo que es el Chaligüen, que es la forma en la que nos vamos a saludar, ¿cierto? Y vamos a partir con una de las más clásicas que ya todos la utilizamos aquí al momento de presentarnos, que es Mari Mari, ¿ya? Si notan aquí el sticker, tiene 2 veces el número 10, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en Mapudungun el número 10 se dice Mari, ¿ya? Entonces, Mari Mari no es más que 2 veces 10. ¿Y por qué? Porque antiguamente se saludaba con ambas manos. Y uno decía, por ejemplo, Mari Mari la mien, ¿ya? Y la otra persona me respondía con las manos, ¿cierto? Y nos saludábamos. Simplemente lo vamos a entender actualmente como hola. Mari Mari. Otro de los saludos que vamos a conocer
va a ser Chagupayin, ¿ya? Chagupayin va a ser entendido como estamos reunidos aquí. Eso es una traducción muy literal. Sin embargo, se trata de un saludo, ¿cierto? Que se utiliza para, sobre todo en los chaún o reuniones, para saludar al resto, ¿cierto? Chagupayin. Entonces ya conocimos dos saludos. Mari Mari, ¿ya? Y Chagupayin. Otra cosa que hay que entender del Mapudungun es que es un lenguaje muy complejo. Entonces, no basta con decir hola, ¿cierto? Depende de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, si queremos saludar a toda la gente que está en un espacio, podemos decirles Mari Mari Compuche. Hola a toda la gente. ¿Ya? Mari Mari Compuche. En caso de que queramos saludar, por ejemplo, a un hermano, le podemos decir Mari Mari Peña. Pero aquí hay algo muy importante. Solo este va a ser un saludo entre hombres, ¿ya? Entonces, si yo digo Mari Mari Peñi, me tiene que responder otro hombre y decirme Mari Mari Peñi. Mari Mari Peñi Claudio. Mari Mari Peñigabo. LI. Por otra parte, tenemos el Mari Mari Lamien, ¿ya? Que eso va a ser cómo las mujeres se van a saludar entre sí, por ejemplo, o cómo van a saludar a un hombre, ¿ya? Aquí lo importante es que, en teoría, una mujer no debiese decir Mari Mari Peñi, pero sí puede decir Mari Mari Lamien, tanto a un hombre como a una mujer. Y, por ejemplo, yo le puedo decir a la Lamien Javiera, Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien. ¿Leí? Ya. Ahora, ¿cómo nos vamos a dirigir a una ancianita? Por ejemplo, a una persona mayor, mujer, le vamos a decir Mari Mari Papay. Mari Mari Papay. Esa es la forma en la que nos podemos dirigir respetuosamente a una mujer mayor. Ahora, en caso de que nos queramos dirigir a un hombre mayor, Mari Mari Chachay. Mari Mari Chachay. ¿Ya? Esa es una forma respetuosa entonces de dirigirnos a un hombre mayor. Por otra parte, si yo le quiero decir a una persona cercana a mí, ¿cierto? A un hombre cercano a mí, independiente de si soy mujer o hombre, le puedo decir Mari Mari Chacha. Mari Mari Chacha, Claudio. Mari Mari Chacha. PLI. ¿Ya? Como él es una persona cercana a mí, tenemos cierta confianza, digamos, él va a ser, le puedo decir Mari Mari Chacha, ¿ya? Y por otra parte, lo mismo, con una mujer. Si yo estoy cercano a una mujer, le puedo decir, por ejemplo, a una amiga, a mi amiga Javiera, le puedo decir Mari Mari Ñaña. Mari Mari Lamien. ¿Ya? Entonces, otro de los saludos que vamos a ver va a ser Eimino Amchi, que significa literalmente, ¿acaso eres tú? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Eimino Amchi Peñi Claudio. Mai, hincheta a ti. Ya. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico de lo que les he explicado recién. ¿Ya? Esta es una imagen realizada por Kimeltube. Nuevamente agradecer a Kimeltube por permitirnos usar su material. Nos están pidiendo que avancemos un poco más lento, así que voy a repetir un poco esta parte para que se comprenda. Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo de esta imagen se ve a dos mujeres, no, a una mujer, disculpen, saludando a un hombre, ¿ya? Y ella le dice Mari Mari Lamien. Y el Peñi le responde Mari Mari Lamien, ¿ya? Esa es una mujer saludando a un hombre. En cambio, en la parte derecha de la imagen se ve a dos mujeres saludándose. Y entre ambas se dicen Lamien, ¿ya? Mari Mari Lamien, le dice ella. Mari Mari Lamien, le responde la otra hermana, ¿ya? Entonces,
hay que entender de que el lamien va a ser utilizado por las mujeres para saludar tanto a hombres como a mujeres. En cambio, un hombre va a saludar a una mujer diciéndole lamien y va a saludar a un hombre diciéndole Peñi. Mari, Peñi, Claudio. Mari, Peñigao. PLI. Sí, como nos preguntan de mujer a hombre, igual se dice chacha. Si es que es un hombre cercano. Avancemos, por favor. Ahora vamos a ver cómo se agradece en Mapudungun, ¿ya? Mañumen. Y aquí vamos a conocer dos grandes palabras, ¿cierto? Una va a ser mañum y la otra va a ser chaltumay. Chaltumay va a ser una de las palabras más recurrentes para poder agradecer. Significa literalmente gracias, o así lo vamos a entender, ¿ya? En cambio, mañum, la diferencia que hay es que mañum es el verbo agradecer. Y como es un verbo, es un poco más complejo, ¿ya? Se puede conjugar, ¿cierto? En cambio, chaltumay es como decir gracias. Chaltumay. Pero como dice esta imagen, en Mapudungun existen varias formas de expresar agradecimiento. La primera que vimos, y es la que vamos a usar más, o es la más recurrente más bien, va a ser chaltumay. En segundo lugar, por ejemplo, uno puede decir rumé mañum, que significa muy agradecido. También podemos decir mañum pelen, estoy agradecido. Mañume yu, te agradezco yo a ti. También podemos decir mañumu wiyin, les agradezco a ustedes. Por otra parte, aquí se agregó uno que es gracia mai, que viene siendo una palabra sacada literalmente del español, que va a ser gracias también, ¿ya? Gracia mai. Y por último, vamos a ver la palabra soren, que se utiliza más en Puelmapu, ¿ya? Para decir gracias, que Puelmapu básicamente es el territorio dominado por el Estado de Argentina. Mañum Compuche o Chaltomay Compuche vendría a ser como decir gracias a todos, ¿cierto? A todas. ¿Ya? Chaltomay, nuevamente. ¿Cierto? Que vamos a entenderlo como gracias. Por último, vamos a ver lo que es el Chalibosan, que va a ser básicamente, ¿cierto? La despedida, ¿ya? Y aquí, así como Chaltumay es lo más usual para decir gracias, ¿cierto? Y Mari es lo más usual para saludar, Peucayal va a ser lo más usual para despedirse. Lo vamos a entender literalmente como chao o adiós, ¿ya? Peucayal. Otra forma de despedirse, que también va a ser contextual, es por ejemplo si nos vamos a acostar, podemos decir punmay, que literalmente, o sea, más bien lo que se va a entender por punmay es buenas noches, ¿ya? Eso es lo que vamos a entender por punmay. Entonces, como les contaba, la despedida y el lenguaje en general del Mapudungun es contextual, ¿ya? Entonces, en este caso, si nos queremos despedir de alguien que se devuelva a su territorio o que se devuelva a su casa, le podemos decir, por ejemplo, Lemori a Tami Puché, saludos a tu gente, ¿ya? A alguien que se va yendo. Lemori a Tami Puché. Otra forma de despedirnos de alguien así sería decirle Kumepo Utuaimi, que llegues bien. Kumepo Utuaimi Tamerukamu, que llegues bien a tu casa, por ejemplo, ¿ya? Peucayal, como vimos, es literalmente chao, ¿ya? Peucayal. Peguayu, eso va a ser también viene del verbo o de Peucayal, ¿ya? Pero va a ser simplemente Peguayu, nos veremos, nosotros dos, ¿ya? Eso es cuando yo le hablo a una persona y le digo Peguayu, nos vemos. En cambio, si somos más personas las que estamos hablando, porque como les digo, el lenguaje contextual y uno de esos contextos más relevantes respecto a cómo dirigir las palabras
va a ser la cantidad de personas con las que estoy hablando, ¿ya? Entonces, si yo le digo a más de una persona, nos vemos, tengo que decir pehuaín. Y finalmente, vamos a ver nuevamente, ¿cierto? Punmay, que va a ser simplemente buenas noches. O, bueno, Punmay, buenas noches. Antes de irme a dormir, ¿cierto? Entonces, ahí estoy, sí, estoy sin desmutear. Entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas, los vamos a dejar que las contesten por el chat. Entonces vamos a contestar primero, vamos a ir en orden. ¿Por qué? Para conocerlos un poco más. Sabemos que igual las clases online impide un poco que sea una relación, dificulta un poco el proceso también de la interacción, entonces queremos saber ustedes también por qué para ustedes es importante el Mapudungun. Entonces, si se pueden escribir en el chat, ¿por qué es importante? En el grupo de Zoom. O en caso que nos estén viendo por Instagram, también nos pueden escribir por ahí. ¿Qué te habían hecho? Entonces acá nos cuentan, dicen para recuperar el Kimun. Kimun en Mapudungun es como el conocimiento, el saber, también a veces se le asocia a la sabiduría. Cada gente que dice que es porque es mapuche, le importa su lengua. Vemos también que hay varios que son mapuche, recuperar el dungun, que se le llama al hablar, del mapu, la tierra, soy de Temuco y trabajo con algunas comunidades. Para recuperar mis raíces, para recuperar la identidad. Por mí es importante porque la lengua de mis abuelos, porque yo soy cantor, también hemos visto que en los últimos años ha aparecido harta música en Mapudungun. De hecho, yo creo que más adelante les vamos a recomendar algunas canciones para que ustedes también puedan ir aprendiéndolo. Acá también nos cuentan una lamien que es Astrid Mapuche, más ñañas, quieren conocer de la historia, cultura. Ahí tenemos gente de varios lugares del mundo, lo hemos fijado. Y dice, quiere tomar la misma idea acá del punk vasco. Sí, actualmente también hay grupos mapuches, también punk, metal, hemos visto varios, así que yo creo que un día vamos a darle muchas recomendaciones musicales para revitalizar y visibilizar la cultura. Como resistencia importante la salud. Sí, ahora que la salud es un tema tan clave, el Mapudungun resulta clave, sobre todo para hablar con nuestra autoridad en salud. Por ejemplo, para una machi, una lahuentuchefe, un lahuentuchefe, o los pelontufes, es muy importante conocer la lengua. A través de eso muchas veces pueden conocer cómo es la sanación. Acá dicen porque nacimos sordo y mudo de nuestra lengua. Miren, ahí están dando recomendaciones. Acá también tenemos a otros lamien que son de otros pueblos. Vi algún lamien de Aguita por ahí. Miren, dice acá soy rutrafe, es decir, trabajan con la joyería y quieren aprender Mapudungun. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Si quieren seguir contestando, pueden seguir. ¿Cuál grafemario utilizaremos? A partir de lo que vimos. ¿Se fijaron? Usamos un grafemario, es importante, ustedes pueden optar por el grafemario que prefieran, pero es importante siempre ser uniforme, que se entienda que en el fondo que no lo usemos mezclado, pues, sino que lo usemos de manera uniforme para que se entienda. Bien, acá varios lo reconocieron, Asunchefe. Nosotros usamos el Asunchefe principalmente porque estamos muy alineados con la agrupación Mapuzungún Letuaín, que hace un trabajo maravilloso en el sur con el TUN de Mapudungun, y también ellos lo han visto como una estrategia política, porque muchos textos están escritos en Asunchefe, entonces también ayuda un poco a meterse más como en ciertos campos como el editorial, entre otros. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo se saluda a alguien mayor? Miren acá, muy rápido, muy buenos chilcatufe. Acá dicen Mari Mari Chachay, en caso que sea Wentru, en caso que sea hombre, y Mari Mari Papay, en caso que sea una lamien. Cuando muchas veces también se van a fijar que a veces a las niñas chiquititas le dicen papay también, como una forma de expresar ternura. Y acá también dicen Mari Mari Chau, que lo vamos a ver en la próxima clase, muchas veces también a la gente se le saluda si es padre, si es madre, entonces también eso a veces ocurre. Entonces vemos muy bien, le agradecemos, vamos poco a poco nosotros ir probando ciertas cosas, queremos mandarle después formularios para que vayamos viendo cómo van aprendiendo, ya que no tenemos una interacción del mismo modo que si fuera presencial. Y ahora
vamos a pasar ya. Antes de terminar, queremos saber si tienen algunas preguntas. Acá el Lamien Cristian estuvo muy atento y contestó varias preguntas. Preguntaban, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el nahuel y el pangui. El nahuel también es un felino, pero se le asocia más al jaguar. Algunos incluso lo traducen como tigre, pero es como más bien un jaguar que es más latinoamericano, y el pangui sería el puma. Acá dice Chuñachi Piñequei, hermana cercana, Mapuzungumeu, ñaña. Entonces ustedes se van a fijar que muchas mujeres se tratan de ñaña. Acá dice Chempi Chalibusan Winkasungumeo, sería como sería saludar. Acá nos dicen, no hay pregunta. Sí, vamos a enviar información al correo. Yo creo que también les vamos a enviar el PPT y vamos a ver si les podemos enviar alguna más materiales también que hemos estado nosotros utilizando. Vamos a recomendar diccionario, gramática. Les vamos a contar también de distintas herramientas para que ustedes puedan utilizarlas. Voy a intentar dar la mano, pero como ustedes sabrán, acá hay harta. Entonces, acá vamos a ver, voy a reiniciar el audio. Acá, María, ¿tiene una pregunta? No, gracias. Feley, Lamien, Mañú. La voy a volver a silenciar. Basti y Nostroza. Lamien. Sí, salto Lamien. Mañum, Lamien. Entonces, acá, ¿quién más tiene la mano levantada? Javiera. La voy a reiniciar el audio. Voy a silenciar. Disculpen que lo estemos silenciando, pero la verdad es que somos muchos, entonces hay que buscar alguna manera de generar como un mayor orden para que puedan escuchar bien. Javiera, no sé si le puedo reiniciar el audio, lo he intentado, pero no me deja. Ahí No, sí. todo claro. Muchas gracias. Todo claro. Muchas gracias. Ya. Entre Mañún Pulamien, si tiene alguna, acá dicen Piñechi, Piñequei, Rana, Mapuzungun Meu. Oye, yo no me acuerdo, ¿alguien se acuerda, Gabo? Rama. Rana. Lo vamos a buscar. Pacarwa. Rana igual existían acá, de hecho dicen como que en varios bosques nativos siempre se ven ranas. Hay algunas que son de afuera, pero también acá hay propias. Entonces, les vamos a dar muchos agradecimientos. La clase, la idea era que durara 1 hora, entonces vamos también a tratar de mantener el tiempo. Le agradecemos mucho su participación, esperamos seguir encontrándolos, y les vamos a mandar materiales para que puedan seguir estudiando. Mañún Pulamien, Peumañén, Cumeu Matuimun, Rumeur Putaimun, Pehuaín, Tufachi Jueves, Instagram Kazun Me. Entonces, que duerman bien, que descansen, y nos vemos en Instagram. Lamien, ¿quieren dar alguna palabra, Claudio, Gabo, para despedirse? Una pequeña aclaración, entonces, Chalibun va a ser como vamos a entender el saludo, ¿cierto? Y Chalibusan vamos a entender la despedida, ¿ya? Eso por una parte. Lo otro, agradecer a toda la gente que se conectó y que se seguirá conectando. Y responder una pregunta que aparecía ahí, antes de que nos vayamos, que decía, ¿de verdad no existe la palabra perdón en Mapudungun? Y al menos lo que yo he conocido es que efectivamente no existe porque, claro, es una concepción ajena, ¿cierto? El perdón y la culpa, que tiene que ver justamente con la visión de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, pero sí se pueden conjugar ciertas palabras para poder adaptarlas al idioma. Entonces, por ejemplo, se puede decir perdona en como para decir perdóname. Ya, al menos eso es lo que yo conozco respondiendo a eso. Y bueno, pero ahí escuché y fue como Claudio. Me dice que no puede, que hay que reiniciar el audio. Acá preguntan si hay alguna figura de acentuación. Sí, la verdad es que la mayoría de las palabras en Mapudungun son graves. Entonces, por ejemplo, ruca es como ruca. Entonces, si tienen como esa figura, y también, bueno, lo vamos a ver más adelante, cuando tienen varias partículas, ahí hay como que separar, generalmente se pronuncia muy bien la raíz, y luego se van señalando. Ya. Claudio, ahora sí. Sí, solamente, bueno, decir que ojalá que todos estén bien, que busquen material igual en YouTube. O sea, nosotros igual les vamos a mandar algunos links
pero igual pueden buscar así como sonido mapuche en Mapudungun en YouTube y van a encontrar algunos videos. Y eso pues tienen que, como hay algunos sonidos que no son propios del español, solamente hay que practicarlos para ir sacándolos. Al principio tal vez no nos salgan, como a todos nos pasa en realidad, porque algunos son difíciles a veces de sacar, pero hay que practicarlo y ahí van a ir saliendo de a poquito. Eso nomás quería agregar. Sí, les vamos a subir al tiro el video a las redes sociales para que puedan practicar el de los sonidos. Pero terminamos la reunión y lo subimos. Ya, así que eso, Peucayal Pulamien, Putaimun, Pehuain. Voy a cerrar la... Pero ahí, Esperen que yo soy muy novata en Zoom, entonces ha sido todo un movimiento esta clase. Ya, Pulmai. Pulmai, Pulamien. Puse a salir y todavía no se acaba.